Bien, quiero daros la bienvenida a todos a la primera sesión virtual de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante. Hoy vamos a hablar de los ciclos formativos y del primer ciclo que vamos a hablar es del ciclo de grado medio APGI. Toda esta información la vamos a ir poniendo en el chat para que la gente que llegue un poquito más tarde la tenga. Apagar la cámara porque la sesión va a ser grabada, apagar los micros para que no haya interferencias y si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, por favor, utilizad el chat, ¿vale? En el chat va a ser la manera de comunicarnos con vosotros para evitar interferencias. Bueno, pues dicho esto, agradeceros a todos el estar aquí y vuestro interés en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante y vamos a empezar directamente a presentar el ciclo de asistente al producto gráfico y interactivo y vamos a empezar con las fechas de matrícula y las pruebas de acceso y voy a dar paso a nuestra jefa de estudios, Celia Molina. Hola, buenas tardes a todos. Soy Celia Molina, la jefa de estudios de ciclos. Os voy a explicar cuáles son las fechas para proceder a la inscripción del ciclo, ¿vale? Lo primero que tenemos que diferenciar es el modo de acceso, es decir, se puede acceder con el título de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria, o sin él. Pero dependiendo de si lo tenéis o no lo tenéis, tendréis que hacer una prueba o dos. Como lo normal es que sí que lo tengáis, el título de Educación Secundaria Obligatoria, tendréis que hacer el modo de acceso 1 y hacer una prueba específica, ¿vale? Entonces, esa inscripción se puede efectuar desde el día 2 de junio hasta el día 15 de julio, ¿vale? Porque esa prueba específica va a ser el día 21 y día 22 de julio. Son 2 días, una prueba que dura 2 días, ¿vale? 21, repito, 21 de julio y 22 de julio. Y las pruebas empiezan a las 9, para que tengáis también un poquito la referencia de la hora. 21 de julio a las 9 y 22 de julio a las 9. Esa prueba específica va a constar de varios ejercicios. El primer ejercicio es 1 hora solamente, la primera hora de 9 a 10. Y es un ejercicio general que tiene que ver con las artes plásticas. Es un poco de conceptos, no se trata de ver si sois ya pintores profesionales, ni muchísimo menos, pero se trata de ver si tenéis un cierto arte, una cierta inclinación por el campo de las artes. Y así, por ejemplo, podéis, se os puede preguntar, pues un poco conceptos, ¿no? ¿Qué es un collage? ¿O qué es un storyboard? ¿O qué es un claroscuro? ¿Vale? Se os da una definición y un concepto y vosotros tenéis que unirlo. Vale. Después hay otro ejercicio. Después hay otro ejercicio que sería un poco analizar una imagen, también con unas pautas, ¿vale? Todos estos ejercicios están en la web. Si quieres, Pablo, me pones la página de ciclos, la de grado medio, para que pueda ver la gente cómo puede llegar. Voy. La 4246. Bueno, para llegar desde la página principal os metéis en estudios, ciclos formativos y el grado medio es el ciclo formativo de grado medio, asistente de producto gráfico interactivo. Y aquí tenéis toda la información relacionada con esos estudios. ¿Qué quieres ver? ¿La prueba de acceso? Acceso a grado medio, la primera opción que tienes a la derecha. La primera opción, acceso a grado medio. Aquí tenéis lo que estaba comentando Celia, los distintos modos de acceso.
y el calendario y la estructura de las pruebas, que es lo que estaba comentando ahora. Vale, Bueno. vete un momento al calendario que explique una cosa. Si veis el calendario está como dividido en dos bloques. El primer bloque es la prueba general, es decir, los que no tengan la ESO sí que tendrán que mirar ese bloque, que lo explicaremos al final de la sesión, porque supongo que habrá menos gente que tiene que mirarlo que gente que tiene que mirarlo, ¿no? Entonces, el segundo bloque, que es prueba específica, como veis, pone inscripción en la prueba del 2 al 15 de julio y siempre hay que enviar la documentación al correo que pone un poquito más arriba, sube un poquito más arriba, Pablo, donde pone antes de calendario de pruebas de acceso. Ahí, justo ahí, documentación necesaria presentada para la inscripción de las pruebas. Muy importante seguir todas esas instrucciones, ¿vale? Vale, bajamos otra vez. Y entonces, después dice, publicación de las listas de admitidos. Es muy importante que el día 17 de julio miréis en la web si vosotros estáis admitidos para hacer la prueba. Puede haber cualquier error, yo qué sé, que se os haya olvidado darle al botón, que a nosotros se nos haya traspapelado el email, cualquier cosa. Muy importante, os comprobáis. Aparecéis ahí el 17 de julio en la lista, perfecto, pues ya sabéis que el 21 de julio, lo tenéis ahí en rojito, a las 9 de la mañana tenéis que estar en la EASDA. Entonces, os recomendamos llegar con media hora de antelación, pues para ver, nosotros esta jornada siempre la hacemos ahí en la escuela y nos gusta pues enseñaros un poco dónde vais a hacer el examen, etcétera, pero esta vez pues no puede ser ya que estamos de manera virtual. Entonces sí que os recomendamos llegar un poquito antes para, pues eso, pues no venir corriendo y estar un poco más calmados, ¿vale? Entonces, ese primer día tenéis un ejercicio de 9 a 10, hacemos un pequeño descanso y luego hay un ejercicio larguito, ¿vale? Son 3 horas. 3 horas porque os tenéis que inspirar, tenéis que pues pensar un poco y luego tenéis que dibujar y claro, eso requiere tiempo, no va a ser una cosa rápida. Son 3 horas lo que os damos. Evidentemente vosotros podéis utilizar un poco más, un poco menos, ¿vale? Y se trataría de realizar, se os da un planteamiento, por ejemplo, una campaña de publicidad y se os dice, tenéis que hacer una campaña de publicidad, un cartel para el carnaval de Alicante, por ejemplo. Pues vosotros os ponéis a pensar, pues como qué composición utilizaríais, qué texto pondríais, qué dibujos incluiríais, etcétera, y con eso se hace una bocetación. La técnica es libre, por lo tanto podéis llevar lápiz de grafito, portaminas, bolígrafo, rotulador, pero no hay que colorear, simplemente hay que bocetar, ¿vale? Se realiza un mínimo de 2 bocetos y después se hace un poquito una explicación para que nos expliquéis pues de dónde han salido esas ideas tan chulas que habéis plasmado en vuestro primer boceto, cómo lo habéis pensado, ¿vale? Y ese es el examen del primer día. Al día siguiente, el día 22, otra vez a las 9, haríamos el tercer examen de la prueba que os damos 4 horas y consiste un poco en abundar en la propuesta que habéis hecho el día anterior, ya ahora sí, con colores, con un poco más de entidad y presentar una propuesta definitiva de lo que se os pide, ¿no? Que en este caso, pues eso sería a lo mejor el cartel ya definitivo o para incluir en una web, por ejemplo, ¿vale? Se ejecuta a color el diseño del cartel. Entonces, en esto consiste la prueba específica. Es una prueba en la que en todo momento vamos a estar con vosotros. Si tenéis una duda, nos levantéis la mano, vamos, os decimos. La escuela proporciona papel en DIN A4
Y si alguien quiere utilizar un papel con algo más de entidad, por ejemplo, si vais a hacer acuarelas, pues es conveniente traer un papel un poquito más gordito. Entonces, pues simplemente lo traéis y el día de la prueba, la persona que esté en el tribunal, levantáis la mano, pasa, ve que el papel está bien, que no está pintado, que está en blanco, os lo sellamos y ya lo podéis utilizar para hacer la prueba, ¿vale? Y en principio, Ana, si no hay preguntas específicas, en general, porque ya son casi cuarto, la prueba específica constaría de eso. Mi nombre es Pablo Rico Hernández, ¿vale? Y soy profesor de medios informáticos aquí en la escuela. Y os voy a hablar un poco, pues, de en qué consiste el ciclo. Yo este año estoy dando clase en el módulo de edición web y, bueno, este año además soy coordinador del ciclo, entonces estoy un poco más metido y os voy a explicar en qué consiste. Bueno, el título se llama oficialmente Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo, ¿vale? Que es un nombre así muy rimbombante, muy largo y que normalmente la gente lo lee y no se entera de qué va, ¿vale? Para los amigos, APGI, como ha dicho Ana, y de aquí en adelante me referiré como APGI, ¿vale? Por acortar y porque sea más manejable. Entonces, bueno, os cuento un poco de dónde viene el ciclo, ¿vale? Aquí en la escuela antes estaba el ciclo formativo de grado medio de autoedición, cuando estaba la LOSE, que es pues un poco más parecido, no sé si algunos sois de Elche, a lo que se hace en el Instituto de Carrús de Elche, de preimpresión y tal, un poco más orientado a la imprenta, ¿vale? Y en el 2014-2015, con el cambio de la LOSE a la LOE, ese ciclo desaparece para todos y había dos posibilidades. Una, reconvertirse en asistente al producto gráfico impreso y otra, reconvertirse a asistente al producto gráfico interactivo. El producto gráfico impreso pues es mucho más orientado a imprenta, a prensas, a libros, etcétera, etcétera. Y el producto gráfico interactivo pues es más multimedia, digamos, vídeos, páginas web, contenidos multimedia. La escuela en ese momento pues apostó por la conversión al producto gráfico interactivo y, bueno, yo creo que el tiempo pues nos ha dado un poco la razón en la vista de la demanda que tiene el ciclo, de las prácticas, las empresas que nos demandan gente con ese perfil, pues ahí estamos, ¿vale? Os voy a contar un poco la estructura del ciclo formativo. El ciclo formativo de grado medio es el único grado medio de la escuela, ¿vale? Eso implica pues que los requisitos de acceso son un poco menores a los grados superiores, como el de ilustración gráfica publicitaria, ¿vale? Que os van a comentar después. Entonces, es el único grado medio y está estructurado, perdón, en 2 años. En el segundo año incluye 100 horas de prácticas en empresa, ¿vale? Que es algo muy atractivo para los alumnos y, bueno, pues tenemos la suerte de contar ahí con una cartera de empresas que reciben a nuestros alumnos en prácticas y la verdad pues que tiene bastante demanda. No sé si... vale, porque yo no lo estoy viendo. Bueno, nada. Vale, entonces os comentaba eso, está estructurado en 2 años y en el segundo año se hacen las 100 horas de prácticas en empresas y una especie de proyecto final que en APGI se denomina obra final, en donde el alumno pues un poco tiene que demostrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de esos 2 años. En cuanto al perfil profesional, es decir, cuando terminéis el ciclo, ¿qué vais a estar preparados para hacer? ¿Vale? Pues os vamos a preparar para poder editar contenidos gráficos y multimedia, fotos, presentaciones, vídeos y materializar páginas web a partir de un diseño proporcionado. Es decir, un diseñador os va a dar el diseño de la página y vosotros vais a ser capaces de materializar ese diseño, ¿de acuerdo? Eso no quita de que dentro del ciclo, que ahora os contaré un poco pues las asignaturas que hay en los 2 años, tenéis asignaturas de diseño, tenéis asignaturas de tipografía, es decir,
que os va a dar una buena base también de esas partes, ¿vale? Pero el perfil básicamente es ese. ¿Perfil del alumnado que solemos tener? Pues normalmente tenemos alumnos con un perfil artístico-técnico, ¿vale? Es decir, gente que tiene inquietud por las artes, que le gusta el tema del dibujo, pero que también se le da bien o le gusta o le atrae la parte técnica, ¿vale? Lo de los ordenadores, ¿vale? Tener en cuenta que el ciclo formativo tiene bastantes horas de ordenador. Entonces, hay muchas asignaturas en las que vais a estar trabajando con el ordenador. De hecho, el portátil o los ordenadores de la escuela va a ser vuestro compañero de viaje a lo largo de los 2 años. Entonces, bueno, pues os da muy buenas destrezas en ese sentido. También a lo largo de estos años, pues hemos constatado que también otro perfil del alumnado que entra al ciclo son alumnos que quizá no tienen muy claro sus preferencias dentro del mundo de las artes, pero este ciclo les sirve para tener una buena base técnica para los otros, ¿vale? Es decir, yo siempre digo en la escuela que asistente al producto gráfico interactivo es la cantera de los demás estudios, ¿vale? Entonces, a lo mejor hay gente que le gusta mucho el tema del dibujo, pero no tiene claro en qué consiste la ilustración, pues hace asistente al producto gráfico interactivo y luego ya a los 2 años ya tiene mucho más claro, pues si se lanza para el tema de la ilustración o para la gráfica publicitaria. Y lo bueno de este ciclo es que te da una muy buena base técnica, ¿vale? De hecho, los profesores con los que yo tengo relación, cuando llega alguien en gráfica publicitaria o alguien en otros estudios que ha hecho APGI, pues nos lo comentan, ¿no? Dice, se nota la diferencia de destreza, ¿vale? En ese sentido, de la gente que ha hecho asistente a producto gráfico interactivo y después ha entrado a otros estudios superiores, ¿vale? Como, por ejemplo, gráfica publicitaria. Y luego otro perfil del alumnado que también a lo largo de los años nos ha dado, pues son alumnos que incluso tienen estudios superiores, ¿vale? Incluso carreras universitarias, pero que a lo mejor se sacaron la carrera hace 10 o hace 15 años y en su momento no se daban esos contenidos interactivos que se dan ahora, ¿vale? El tema de, pues, edición de páginas web, de sistemas gestores de contenido como WordPress y vale, a lo mejor son diseñadores gráficos o son publicistas, pero que en su momento no vieron esa parte técnica y tienen una carencia de formación en ese sentido. Y la verdad es que pues esos 2 años les viene muy bien para rellenar ese vacío que tuvieron en su momento en su formación, ¿vale? Os voy a compartir ahora la pantalla y os voy a enseñar un poco las asignaturas para que os hagáis una idea de cómo está estructurado los estudios. A ver. ¿Vale? Se supone que ya lo estáis viendo, ¿sí? Bueno, pues para que podáis entrar vosotros, ¿vale? En cualquier momento, igual que hemos hecho antes, desde la página de inicio de la escuela, os metéis en estudios, ciclos formativos y ciclo formativo de grado medio, que es lo que quiere decir eso de CFGM, ¿vale? Asistencia al producto gráfico interactivo. Aquí, aparte de la información de lo que ha comentado Celia del acceso, pues, bueno, aquí, esto de aquí es un ejemplo de trabajos de otros años, ¿vale? De obra final, de páginas web que han hecho compañeros en ese trabajo. Si no me equivoco, aquí en contenidos del ciclo, eso es, esto es lo que os quería enseñar. Bueno, pues simplemente enseñaros un poco para que os hagáis una idea de las asignaturas que hay, ¿vale? En primero tenéis edición web, ¿vale? Que es la asignatura que os he comentado que este año imparto yo. Si no me equivoco, estos son 7 horas a la semana, ¿vale? Edición web. Tenéis formación y orientación laboral,
pues para el tema legal, de las páginas web, de trabajo, etcétera, etcétera. Fundamentos del diseño gráfico, historia del diseño gráfico y idioma extranjero, que en nuestro caso es inglés. En medios informáticos, aquí se da, en edición web es más orientado todo a las páginas web y en medios informáticos es un poco más general, ¿vale? Es pues el tema de manejo de programas de edición de imágenes, como puede ser Photoshop o Illustrator para gráficos vectoriales, incluso programas de maquetación como InDesign, pero maquetación no tanto orientada como al mundo impreso, sino al digital, ¿vale? También hay maquetación en el mundo digital para hacer una revista online o un PDF o formularios, ¿vale? Multimedia para temas de la edición de vídeo y tipografía, ¿vale? Eso serían las asignaturas que tenéis en primero. Y en segundo, ampliación de sistemas informáticos, ¿vale? Que se ve un poco, pues, esto sería la continuación de medios informáticos. Ahí hay algunos años que nos da tiempo a ver el tema de introducción al diseño 3D, ¿vale? Tenemos también en la escuela 3 impresoras 3D que pueden utilizar los alumnos. Composición gráfica aplicada a multimedia, que es parte como la continuación de diseño gráfico, edición web 2, la continuación de edición web, empresa iniciativa emprendedora, ¿vale? Más el tema de legislación, fotografía digital, ¿vale? Tenéis una asignatura específica de fotografía en segundo, idioma extranjero, inglés, multimedia, la continuación y obra final que os he comentado que esa no es un módulo en sí, sino que es un poco esta asignatura final del proyecto, ¿de acuerdo? Y poco más por mi parte. Si queréis os podía enseñar la parte de la prueba, pero ya lo ha comentado Celia, ¿vale? Tenéis aquí en la página algún ejemplo de pruebas de años anteriores que si queréis podéis consultar. Me llamo Miquel Ángel Coloma, soy el coordinador de FTT. Las FTT es el acrónimo o las siglas de formación de centro de trabajo, lo que vosotros conocéis normalmente como las prácticas. Como veo que a veces olvidan las prácticas, pues vamos a hacer un poquito recordar por qué son importantes. Para ello le vamos a echar un poquito de imaginación. Como sois y tenéis actitudes creativas, no os va a costar mucho. Bueno, hemos pasado lo que es el examen inicial, que ha comentado Celia. Hemos hecho todos los estudios, que los ha comentado Pablo, y llegamos a la parte final. Y por eso las prácticas son bonitas, porque están en la parte final. Cuando vais a realizar las prácticas, tenéis que haber superado casi todos los ciclos, si no decir todos, y todos los módulos del ciclo. Es decir, solamente os podrían quedar 240 horas para poder hacerlas. Es decir, es la parte más bonita, a lo mejor para mí, y porque os quedan lo que es la obra final y las prácticas. Estáis ya casi terminando lo que es la titulación. Las prácticas, como se ha adelantado Pablo, son 100 horas y en vuestro caso, en vuestra especialidad, y se deben de realizar generalmente, bueno, se realizan todas en las empresas. Eso es lo que conecta el mundo que habéis aprendido con el mundo laboral. Es lo que os va a hacer ver la realidad que hay fuera. Es lo que va a poner en práctica todos vuestros conocimientos. Y es para mí, y es muy importante, va a ser para vosotros una oportunidad. Os van a abrir puertas. Tenemos, como ha dicho Pablo, y muy bien, tenemos un conjunto de empresas que colaboran con nosotros y están dispuestas. Pero nosotros, y desde el departamento, lo que decimos no es que acudáis a las empresas. Es claro que nosotros vamos a ofreceros las empresas. Os vamos a dar, si no tenéis ninguna empresa, os vamos a dar las prácticas, os vamos a ayudar en todo. Pero lo más bonito es, si yo he terminado y estoy en diseño interactivo y quiero diseñar páginas web o quiero a lo mejor entrar en una empresa de diseño de videojuegos, pues a lo mejor me interesa esa empresa y me gusta. Por esto os puede abrir puertas, porque no es lo mismo ir allí a una empresa a pedir trabajo que a lo mejor acudir y decir, mira, es que me gustaría hacer
las prácticas con vosotros porque me gusta, porque he visto vuestra página web, porque me gusta vuestra empresa. Entonces, las prácticas os pueden abrir puertas para poder entrar. Las prácticas, en general, se hacen en las empresas. La duración de ellas se hacen en 2 ciclos, se hacen desde octubre a diciembre y desde abril a marzo, cuando ya habéis terminado el segundo año, y son 100 horas, se pueden hacer de lunes a viernes, el horario lo tenéis que pactar vosotros mismo con la empresa y la verdad es que difícilmente no las podéis superar. Simplemente como los conocimientos que se os van a dar a través de la escuela son muchos, a veces incluso iréis sobrados y todo para poder hacerla. Lo que sí que vais a tener una tutoría dentro de la empresa que os va a decir esto por aquí, esto por allá, y es más el conocimiento y el entorno de la empresa lo que os va a poder ayudar en todo. En referente a las prácticas, yo no sé si tenéis alguna duda o alguna cosa que me queréis preguntar. Pero bueno, si hay alguien que no tiene la ESO, pues también lo podemos solucionar con una pruebecita que hacemos el día 3 de julio, que es el mismo procedimiento. Tenéis que hacer la inscripción, mandarla a la ASDA, el día de publicación de las listas, comprobar que estáis en la lista para hacer la prueba y haríamos una prueba el día 3 de julio que empezaría a las 9 y es una prueba muy facilita de castellano, un comentario de texto guiado, pero muy rapidito de castellano o de valenciano y después de 11 a 12 y media tendríais unas preguntas pues de geografía, de ciencias de la naturaleza, de tecnología, matemáticas, también muy fáciles, ¿vale? Ojo, esto es solo para la gente que no tiene la ESO. Que sepáis que también podéis acceder al grado de APGI si no tenéis la ESO, haciendo esta pequeña prueba el día 3 de julio y ya pasando a la prueba que he explicado antes, el 21 y el 22. Solo puedes hacer o una o la otra. Eso es. De todas maneras, hay otra convocatoria en septiembre que si por lo que fuera no pudierais entrar, cosa que va a ser que no, vamos, yo los veo todos súper listos, o sea que vais a entrar sin ningún problema, pero si no pudierais, en septiembre hay otra convocatoria que es igual, lo único que hay que hacer otra matrícula, se vuelve a hacer la matrícula, ¿vale? Pero ya os explicaremos cuando llegue el momento, si no habéis entrado, os ponéis en contacto con nosotros o bien a través de info@easda.es, del correo de la escuela, o allí mismo, que ya podremos ir. Y la prueba también preguntaban, no se hace, se va a hacer allí, se va a hacer presencial. Tenemos la escuela preparada con todos los protocolos de seguridad, con todos los geles, vamos a guardar las distancias de seguridad. O sea que para nosotros la seguridad, tanto de los compañeros como de los alumnos, es prioritario. Tienes las instrucciones en la página web, tienes que mandarla a inscripción ciclos, ¿vale? Justo encima del calendario ese blanco y rojo ponía documentación necesaria a presentar para la inscripción de las pruebas. Y ahí tienes fotocopia del DNI, certificado académico, el formulario de inscripción, el abono de las tasas y lo envías todo a inscripción ciclos. Y ahora vamos a continuar con el ciclo superior de proyectos de obra y decoración de PDO y va a pasar a explicarlo el coordinador Vicente Ricós. Un aplauso para Vicente. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho Ana, soy Vicente Ricós, el coordinador del ciclo. ¿Me oís bien? Porque yo no oigo. Sí, te oímos perfectamente. Sí, me oís bien. No sé si tengo problemas yo. Bueno, como estaba diciendo Ana, soy el coordinador del ciclo de proyectos de dirección y obras de decoración. Formamos parte de la familia profesional de interiorismo y, bueno, básicamente el ciclo es un ciclo superior, lo que cuando terminéis los estudios seréis técnicos superiores en artes plásticas y diseño, en proyectos y dirección de obras de decoración. Y básicamente lo que busca este ciclo es convertiros en proyectistas, en gente que sepa trabajar con el espacio, que sepa trabajar con
con el espacio habitable, tanto el privado, ya sean viviendas, ya sea rehabilitación de esas mismas viviendas, como espacios públicos, como pueda ser centros o locales comerciales, espacios efímeros incluso, stands de ferias, similar, o bueno, espacios públicos, terrazas o de este tipo. No, como os digo, básicamente lo que vais a trabajar es como futuros proyectistas, y para lo cual la asignatura, el módulo fundamental que vais a trabajar es la de proyectos, ¿no? Vais a trabajar muchísimo la metodología proyectual a partir de las necesidades de un cliente, a partir de lo que se os proponga a vosotros como especialistas en el ámbito del diseño de interiores. Vais a tratar de resolver y solucionar el problema o las necesidades que tenga ese futuro cliente, ideando posibilidades, buscando alternativas y finalmente ejecutándolas, llevándolas a la práctica. No os quedáis solamente en la parte teórica, en la parte espiritual, sino que la lleváis a la práctica. Bueno, si queréis podemos ver, si Pablo nos pone las asignaturas, si queréis les echamos un ojo, pero bueno, básicamente vais a trabajar asignaturas que vais a tocar. Vicente, lo que tú me Vale, digas. pues si quieres abre las asignaturas y las vamos comentando así a grosso modo. Como os decía, la asignatura fundamental, mientras Pablo lo abre, la asignatura fundamental tanto en primero como en segundo, este ciclo, la peculiaridad que tiene, como os ha dicho Ana, es el primer ciclo de los que os vamos a hablar, que forma parte del grado superior, ¿vale? Pero la normativa a la cual se acoge, en la cual se mueve, es una normativa que nos permite una estructura, bueno, ligeramente distinta a los otros ciclos. En este caso, trabajamos 2 cursos completos, 2 cursos desde septiembre a junio, y en el tercer curso es en el cual debéis, igual que ha comentado Pablo, todos los ciclos tienen como cierre de alguna manera de ciclo, tienen un proyecto de carácter personal, de carácter final, ¿no? En este caso, este proyecto final lo llevaréis a la práctica como el tercer año, el tercer curso. Y ese tercer curso se realiza el proyecto y además se llevan a la práctica o se realizan las prácticas que luego Miquel os comentará un poquito porque difieren. Bueno, cada ciclo tiene unas ligeras diferencias en cuanto a número de horas y tal, aunque en esencia son iguales. Bueno, como estáis viendo, el programa, el plan de estudios que nos está enseñando Pablo desde la web de la escuela, podéis consultarlo en cualquier momento, entrando en estudios, ciclo formativo superior, y entréis en PDO, y ahí lo veis todo, al margen de otras informaciones que os puedan ser de interés. Básicamente, como veis, se tocan, como os digo, aunque ahí no aparecen las horas, proyectos, que es la penúltima que os aparece en primero y en segundo no lo veo, pero también está por ahí, ¿no? La antepenúltima son las asignaturas alrededor de las cuales orbitan todas. Son en ambos casos 10 horas semanales, son muchas horas. Se llega a buenos resultados, tanto en primero como en segundo, como os digo, trabajaréis ambos espacios, privados y públicos. Y luego el resto de asignaturas, de alguna manera, lo que tratan es de proporcionar todas aquellas herramientas que os faciliten y os faculten para llevar a la práctica estos proyectos. Veis que hay asignaturas de carácter técnico, por ejemplo, como es tanto dibujo técnico como matemáticas, como tecnología y sistemas constructivos, porque no solamente vais a trabajar la parte visible, la parte más tangible, la que se ve, pues la disposición de mobiliario, el color, la decoración vista desde ese punto, sino que también vais a trabajar todo lo que no se ve, es decir, todo lo que hace referencia a instalaciones de todo tipo, instalaciones eléctricas, de agua, de salidas de emergencias, bueno, todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de planificar, a la hora de plantear un espacio, todo evidentemente bajo el paraguas de la normativa, tanto de carácter urbanístico, de la ciudad donde vais a trabajar, de la autonomía, de toda la normativa que se os exija. Y como veis, como os estaba diciendo, tenéis asignaturas de este tipo, de carácter técnico. También tenéis asignaturas de carácter, evidentemente, no puede ser de otra manera,
que trabajen con los medios informáticos para poder llevar a la práctica todos vuestros proyectos. Vais a trabajar con programas tipo AutoCAD, tipo 3D Studio Max, SketchUp, para poder trabajar tanto en 2D como en 3D. Tenéis también asignaturas de carácter más artístico, más plástico, como puedan ser dibujo y color y expresión volumétrica. Y, como no puede ser de otra manera, también vais a tener formación, lo que hace referencia a conceptos más teóricos, más de historia del interiorismo, más de teoría pues ya os digo, de cómo se trabaja el espacio, cómo se ha trabajado el espacio a lo largo del tiempo y cómo se trabaja en la actualidad. Y luego, bueno, las asignaturas comunes a todos los ciclos, como son el idioma extranjero. En la escuela vais a trabajar vais a trabajar en inglés como idioma extranjero, y FOL. Bueno, en primero, formación y orientación laboral, y en segundo, no recuerdo ahora si también se llama igual. Sí, en este caso se llama igual, pero vamos, en ambos casos lo que vais a trabajar es todo lo que hace referencia pues al aspecto puramente de gestión, ¿no? Cuando salgáis de aquí vais a poder trabajar de manera autónoma, con lo cual tenéis que ser conocedores también como de alguna manera llevar a la práctica algo tan importante como es eso, como es la gestión administrativa de si trabajáis como autónomos o trabajáis para otra gente. Eso en cuanto a la estructura básica del ciclo. Y luego quedaría por trabajar, que ahora Miquel os hablará un poquito, o sea, os tocaría trabajar en el tercer año las prácticas, además del proyecto que os digo, este proyecto final de ciclo, un poco cierre de alguna manera de vuestra formación en la escuela, con el cual, pues bueno, demostrar, bueno, de lo que sois capaces, de lo que habéis trabajado estos años, y que además os sirve un poco, además, como carta de presentación, incluso a la hora de presentar vuestra posibilidad de trabajar en estudios para otra gente o para otros clientes que vean de lo que sois capaces. Eso básicamente en cuanto al ciclo. No, creo que os lo he contado todo. Sí que quería, aunque al principio Celia, jefa de estudios, os ha hecho un recorrido por la prueba, por la parte específica fundamentalmente, os ha comentado que la primera parte de esa prueba específica es el examen que haréis sobre historia del arte, sobre términos, sobre conceptos, sobre movimientos. Y luego ya tenéis, de alguna manera, la parte práctica, ¿no? La parte práctica que se realiza en dos sesiones. Básicamente, en PDO las podríamos diferenciar en dos grandes bloques. Bocetación e ideación. A partir de la propuesta que se os haga ese día, tenéis en la web para consultar, para ver modelos de otros años. Básicamente, evidentemente no será el que veis ahí, pero la propuesta es de características similares. Y luego una siguiente sesión, una siguiente aproximación, a partir de lo que trabajéis, ya es como la ejecución de aquello, ¿no? Primero lo he ideado, lo he bocetado y luego ya lo llevo de alguna manera a la práctica. Evidentemente todo sobre papel, sobre lápiz sobre papel o otros medios. Entonces, ahí sí que os quería apuntar, ahora en el chat, os voy a pegar toda una recopilación que os he hecho sobre material que podéis gastar el día de la prueba. Tanto material gráfico como material soporte, es decir, papel, básicamente. La escuela os proporcionará papel, pero el papel que os proporcionará la escuela es papel de 80 gramos, folio, con el cual poquito se puede hacer, ¿vale? Con lo cual, yo sí que os aconsejo que cada uno de vosotros traigáis el papel en el cual os sintáis más cómodos. Os sintáis más cómodos también a partir de lo que ya hayáis trabajado previamente. Esos 2 días no os aconsejo que experimentéis. Os aconsejo que trabajéis o que nos enseñéis aquello que medianamente conocéis. Evidentemente, no buscamos que dominéis la técnica ni que dominéis los conceptos, porque para algo vais a venir a la escuela, para que se os instruya en ello, ¿no? Pero sí que, buscamos fundamentalmente actitud, ganas, cierta predisposición a hacer bien las cosas, ¿no? A pretender algo, no a quedarte con la primera solución, ¿no? Y entonces ahí yo sí que os aconsejo, luego evidentemente cada uno haced lo que consideréis, pero sí que os aconsejo que ni
ni pretendáis ese día probar cosas nuevas, si no las habéis trabajado previamente, ni tampoco pretendáis demostrar cosas que todavía no estéis capacitados, ¿vale? Es conveniente, preferible que hagáis algo que sepáis lo que estáis haciendo, una cosa que quede muy clara vuestras ideas, que queden muy claras vuestras pretensiones y tampoco busquéis de alguna manera sorprender, ¿no? Y eso ya lo trabajaréis en la escuela cuando entréis. Y entonces, redundando en eso, aunque podéis trabajar con la técnica que os dé la gana, es decir, podéis trabajar tanto con técnicas secas como técnicas al agua o húmedas, yo os aconsejo que os vayáis por técnicas secas, técnicas como puedan ser lápices de color, como puedan ser calibrados, que son los rotus estos de punta fina, que cada vez encontréis más, porque como está mucha gente que le gusta hacer lettering y tal, a cualquier sitio que vayáis, una papelería un poquito más especialita, o vais a centros incluso pues, tipo Corte Inglés o similar, vais a encontrar. Son estos rotus que son de punta de fieltro, de muchos diámetros, muy finitos, y podéis trabajar con eso muy bien. Rotuladores de tipo profesional, ¿vale? Tipo Copic, tipo ProMarker, que son estos que tienen dos puntas, una biselada y la otra punta, bueno, varía. Pues básicamente encontraréis los que son de punta de pincel o los que son de punta de bala. Ahí, si no tenéis material, por ejemplo, lápices de color, ahora en el chat os lo voy pegando ya y lo vais leyendo. En lápiz de color, por ejemplo, sí que os aconsejo que si no tenéis, os hagáis con unos lápices buenos, una marca que os dé seguridad. Una marca que os dé seguridad es directamente, no sé si se ha pegado lo que os he mandado, a ver si se ve. Sí, se ve por ahí entre algunas cosas, pero no sé si se ve todo. Bueno, si no, ahora os iré poniendo cosas. Como os decía, los lápices de color, si tenéis material, pues aprovechad el material que tenéis. Si no tenéis material y os tenéis que compraros material, compraros lápices de color bueno. Los lápices de color es material relativamente barato, comparado con otros materiales que podéis gastar, pero tiene que tener un componente mínimo de pigmento que es lo que os va a hacer que podáis colorear. Como el lápiz de color sea a mano, os vais a desesperar y no vais a hacer nada. Ahí sí que os aconsejo que os hagáis con un material bueno. Ahí os he puesto los polícromos de Faber-Castell, os he puesto solamente hasta donde se ha cortado. Verdad que os voy a seguir copiando. Os he puesto los primarios. Con los primarios podríamos funcionar, ¿vale? Con los primarios podríais evidentemente, luego mezclarlos y trabajar. A ver si me salen más cosas. Sí, vale. En cuanto a la... Explico un poco lo de las pruebas y las fechas. Sí, pero cierro un momento el material y ya enlazas tú, Celia. Como les decía, lápices de color, si no tenéis y os tenéis que compraros que sepáis con seguridad que son buenos, porque si no, no vais a trabajar a gusto y no vais a sacar nada. En los rotuladores, evidentemente, hay rotuladores muy buenos, como os he dicho, los Copic o los ProMarker, similares. Pero ahí, si no tenéis, podéis incluso haceros con un pequeñito juego que vais a encontrar incluso en Tiger o en el Hub, sitios así, muy baratos que para empezar y para hacer la prueba os podrían valer. A medio o largo plazo no, pero para hacer esto. Y como os digo ahí, con que os hagáis con unos grises y con algún color, poco más podéis trabajar. Y poco más en material. Collage, por ejemplo, si queréis trabajar con collage, podréis hacer algo con collage, traeros vosotros el papel preparado, evidentemente, no os pongáis en la escuela a prepararos papel, podéis trabajar con papeles que ya vienen coloreados, como puedan ser cartulinas, por ejemplo, cartulinas tipo Iris de Canson, vais a trabajar a gusto, de emitentes también de Canson, que también tiene una paleta muy chula de papeles, con lo cual ahí podéis trabajar. Y eso en cuanto a collage. Evidentemente, tijeras y pegamentos si os vais por ahí, goma, lápiz, goma, sacapuntas si vais por ahí. Y también es interesante que os hagáis con un juego de herramientas técnicas, o escuadra, cartabón, reglas, calímetro, quien tenga, porque en cualquier momento os va a hacer falta, ¿vale? Vais a necesitar trabajar con ello. Papeles os pongo aquí también algunos para bocetar, papel de croquis, papel de abocetado suficiente de 80-90 gramos, vais a trabajar bien. Os aconsejo trabajar con esto antes que con un folio. Son igual, son de 80-90 gramos, pero la calidad del papel no es igual. Siendo malo, porque el papel de esbozo es de mala calidad, no vais a trabajar más a gusto que con un folio normal. Y luego para las soluciones finales, sobre todo las que hagáis el segundo día, ahí os he puesto una serie de papeles, una serie de soportes de
punto mejores, ¿no? De mayor calidad. Pues tenéis ahí, pues bueno, básicamente el más normal, como os lo he puesto el primero, que sería una cartulina blanca, un papel satinado que podéis trabajar más a gusto, y luego ya una serie de papeles un poquito mejores que vais a trabajar bien. Y luego que se han cortado, os los pego, se han apuntado 3 manuales, no sé si los tenéis, los que estéis interesados, los que os interesa, aunque sea de modo aficionado, el interiorismo y todo lo que hace referencia a esto. Sí, os has leído las 3. Es una pequeña recopilación de 3 manuales, bueno, que os pueden ser útiles para trabajar, para entender este ámbito y, bueno, y para de alguna manera practicar algunas de las cosas que se os pueden pedir en la prueba, ¿vale? Y fundamentalmente esto, no os quiero tampoco contar demasiado más. Lo que os he dicho, el día de la prueba, esto va para los que vayáis a PDO, pero esto, ya que estáis todos conectados y supongo que vais, no todo, quiero decir, todos los que estáis, cada uno iréis a una prueba, esto os lo aconsejo a todos, ¿no? Ni experimentéis ese día, ir a una cosa, estar lo más tranquilo posible. Este año es a finales de julio, con lo cual calorcito vamos a tener. Estemos tranquilos, estemos relajados y ya está. Y ya os digo, tratar de demostrar que tenéis ganas, eso es lo fundamental, que veamos los que estamos allí que lo que queréis es que os apetezca trabajar en esto, que no estéis ahí como podríais estar en otro ámbito y eso, las ganas por hacer y luego todo, absolutamente todo, trabajando. Evidentemente hay gente con más aptitudes a priori, pero incluso aquellos que penséis, no se me da nada bien dibujar o tal y cual, todo se trabaja, porque probablemente haya gente que no se le da bien trabajar el dibujo, lo tirará adelante. Habrá gente que no se le da demasiado bien las matemáticas y las tirará adelante, y así con todo lo demás. Es cuestión de trabajo. Nivel totalmente accesible, ¿vale? Es un nivel que no... Y aplicado al proyecto. Evidentemente, en todos los ciclos, cualquiera de las asignaturas que veáis que son de alguna manera genéricas, todas absolutamente son aplicadas al ciclo en el que os mováis. En este caso, aplicadas pues al interiorismo, ¿no? Y ese que no son matemáticas genéricas como hayáis podido trabajar en la secundaria o en el bachillerato, ¿vale? Y todo el mundo las puede seguir. Y también preguntas que habían, no están aquí, pero dibujo técnico también es asequible. O sea, todas las asignaturas son asequibles. Estamos en el ciclo de proyectos y dirección de obras de decoración, aunque las fechas son iguales para todos los ciclos, pero recuerdo que ahora mismo estamos hablando de PDO, como lo llamamos cariñosamente. La inscripción se realiza desde el 2 de junio hasta el día 15 de julio y hay que enviar toda la documentación a inscripcionciclos@easda.es. Toda la inscripción es de manera telemática, ¿vale? Muy importante también, el día 17 de julio se publican las listas de los admitidos en la prueba. Muy importante que miréis que vuestro nombre aparece en las listas, que no se ha quedado nadie por el camino, que estáis ahí para hacer la prueba. Y el día 21 a las 9 de la mañana empezaría la prueba, que constará de un ejercicio cortito de 1 hora, un pequeño descanso y un ejercicio en el que os damos 3 horas para, pues lo que ha explicado Vicent, gracias por la explicación. Os damos 3 horas pues para que os inspiréis, para que penséis, para que os relajéis y os salga algo muy chulo, ¿vale? Y al día siguiente, día 22 de julio, también a las 9 de la mañana, sería lo que nosotros llamamos el tercer ejercicio, que es un ejercicio en el que hay que hacer un poco más de técnica, lo que decía Vicent, pues ya colores, etcétera, y también nos damos 4 horas para inspiraros y que salga un buen ejercicio, ¿vale? Esto sería para el alumnado que no necesita realizar la prueba general, para el alumnado que solo tiene que realizar la prueba específica. Si por lo que sea no tenéis el bachillerato, pues previa a esta prueba del día 21 y 22 tendríais que realizar la prueba general, que sería, digamos, vuestro pasaporte. No tendríais bachillerato, pero tenéis esta prueba general que os habilitará para pasar a la prueba específica.
La inscripción en la prueba general se realiza durante todo el mes de junio, desde el día 2 hasta el día 30. Muy importante, el día 1 de julio sale la lista de admitidos a esa prueba general. Repito, solo para los que no tengan el requisito de bachillerato. Y el día 1 de julio sale, os veis, estáis ahí, perfecto. El día 3 de julio a las 9 podéis venir a hacer esa prueba, que va a consistir en una parte lingüística y una parte un poquito de historia y de arte, ¿vale? La parte lingüística será un texto en castellano o valenciano, podéis elegir entre castellano y valenciano, y un texto en inglés o francés, se puede elegir en inglés o francés. Es decir, en total es un texto en castellano y uno en inglés, por ejemplo, ¿vale? Que eso serían de 9 a 11. Un pequeño comentario de castellano para que veamos el dominio de la lengua y un poquito de inglés para que veamos pues, la sensibilidad que tenéis en relación con el inglés. Y después, a las 11:30, tendríamos otras dos pequeñas pruebas, una de Historia de España y otra de Historia de la Filosofía, ¿vale? Son pruebas, como hemos dicho, muy asequibles. En todo momento vais a estar con el profesorado. Además, vamos a respetar las medidas de seguridad, por lo tanto, vamos a estar prácticamente muy poquita gente con muy pocos profesores y estamos a vuestra disposición todo el rato que dure la prueba. Las prácticas de PDO, bueno, soy Miquel Coloma, el coordinador de las prácticas de ciclos. Las prácticas de PDO son las que se diferencian más del resto de las prácticas porque están basadas en la ley de la LOCSE, por tanto, difieren mucho en el número de horas que se dedican a ellas, que son 50 horas solo. Es decir, en 2 semanas las tenéis hechas las prácticas. Lo bueno con lo que ha dicho Vicent es que esas prácticas se realizan en el tercer año junto a lo que es la entrega del proyecto. Entonces, pueden ser que se enriquezca las prácticas junto con el proyecto. Puede haber ahí un binomio bastante agradable para poder funcionar. Por otra parte, la gran diferencia también es que las otras tienen dos bloques de prácticas, que es de octubre a diciembre y de abril a junio, cuando terminan los semestres. Y en este caso, en PDO, se pueden realizar las prácticas en todo el año. Lo único que hay que tener en cuenta es que si no tenéis las prácticas, no podéis hacer el proyecto. Es decir, para poder terminar el proyecto y terminar la titulación y titularos, tenéis que tener las prácticas realizadas. Es la única salvedad, bueno, nosotros también, pero es una de las salvedades importantes a tener en cuenta, porque muchos os lanzáis a hacer el proyecto y os olvidáis un poquito de tener ahí las prácticas. Pero nada, en 2 semanas están hechas, así que ánimo. Soy Vicens, soy profesor de la ESTA, de diseño gráfico, y además también soy diseñador gráfico. Yo en su momento estudié los estudios superiores de diseño gráfico, ejercí como profesional de diseño y ahora estoy haciendo de profesor en la escuela, tanto en gráfica publicitaria como en ilustración y también en los estudios superiores de diseño gráfico. También en APGI, que no se me olvida. Bueno, os voy a comentar un poco en qué consiste el ciclo superior de gráfica publicitaria. El ciclo superior está dentro de la familia profesional del diseño gráfico. Son 2 años en el que aprenderemos todos los conceptos, todas las técnicas que nos van a permitir realizar todas las aplicaciones que consisten en la comunicación gráfica. Es decir, todo aquello que hagamos de manera gráfica que pueda emitir un mensaje. Estamos hablando, por ejemplo, de carteles, estamos hablando de folletos, estamos hablando de imagen corporativa, etc. En la EASTA tenemos el ciclo de gráfica publicitaria en 2 años. Por tanto, tenemos que desarrollar todas estas técnicas y habilidades en una serie de asignaturas, nosotros las llamamos módulos. Estos módulos se componen de 2 tipos más o menos, para generalizar así un poquito, ¿no? De 2 tipos de asignaturas. Por una parte, todas aquellas relacionadas con el diseño gráfico y otras un poco más genéricas al mundo del arte y el diseño. A mí me gustaría hablar más específicamente de estas relacionadas con el mundo del diseño, de la que la reina es proyectos de diseño gráfico, en la que vamos a realizar todo tipo de proyectos, como carteles. Este año, por ejemplo, hemos realizado carteles reales para
para una compañía de teatro de Alicante, local. También hemos intentado participar junto con empresas profesionales como Yosepo. Se ha quedado un poco pendiente por el tema del apocalipsis que estamos viviendo, pero también veis que el ciclo puede desarrollar proyectos gráficos de comunicación gráfica que se pueden llevar a la realidad. Es decir, estamos hablando del mundo real. Ya hemos olvidado lo que sería el mundo teórico que podíais tener en el instituto, sino aquí vamos a ser profesionales. También hemos realizado campañas de branding y todo tipo de identidad corporativa. Las otras asignaturas relacionadas con el mundo del diseño gráfico se refieren tanto a técnicas creativas que podríamos ver en fundamentos del diseño, donde se ven pues, los tipos de comunicación a nivel imagen, ilustración, puntos y todo este tipo de cosas, de composición, de dónde pongo el título, dónde pongo la imagen, de qué color es. También podemos ver cosas como la tipografía. De esto tenemos la asignatura grande de tipografía, ¿no? Porque es uno de los fundamentos del diseño gráfico, en el que vemos pues, los tipos de letra, qué letra elegir, por qué poner esta letra y no poner la otra, por qué no usarla con sans, por qué sí usar la helvética, todo este tipo de cositas que son tan importantes para nosotros los que nos dedicamos a la comunicación gráfica. Otras asignaturas muy relevantes que también tienen que ver con el mundo del diseño son como medios informáticos, en el que vamos a ver todo el paquete de Adobe. Estamos hablando de Photoshop, estamos hablando también de Illustrator, es decir, tanto imágenes de mapa de bits, fotografías y tal, como ilustraciones vectoriales. También vamos a incidir muchísimo en lo que sería la edición de textos, por tanto, trabajaríamos en InDesign. No importa si no conocéis los programas ahora mismo, la cuestión es que son programas profesionales que se utilizan en nuestro mundo, en el mundo del diseño gráfico, de manera completamente habitual y continua. Es decir, todos los programas informáticos que vamos a ver, tanto las técnicas creativas como los programas informáticos, se están utilizando hoy en día en el mundo profesional. Es la demanda del trabajo que vais a tener. Photoshop, Illustrator, InDesign, pero también vamos a ver edición de vídeo, como puede ser del programa Adobe Premiere Pro, e incluso animaciones con After Effects. Sin olvidarnos de una de las asignaturas bastante importantes, que sería la del tema de fotografía y también la de composición de imagen. La fotografía la dispone pues, de unos estudios de fotografía en el que poder realizar fotografías tanto de estudio, blancos, diseño, fotografía de producto, de composición, ¿no? De la persona utilizando los diferentes productos para poder vendérselo a nuestro público objetivo, como también fotografía de exteriores, la luz natural y este tipo de escenarios, objetivos y tal. Todo esto, todas estas asignaturas enfocadas con un único objetivo, y es que seáis capaces de realizar un proyecto de diseño, un proyecto de comunicación gráfica profesional. Las otras asignaturas, que ya no serían tan referentes del campo del diseño, sino un poco más generales, tendrían que ver, como comentaba antes mi compañero Vicente, con el tema de la legislación, saber realizar un contrato, saber qué tipos de impuestos tengo que pagar, me tengo que dar de alta en el autónomo y este tipo de cosas que a veces nos abruman, ¿no? Luego también el inglés, pero el inglés aplicado al diseño, como se estaban comentando, y algunas otras que si entráis en la web de la EASTA podéis ver sin ningún problema el plan de estudios. Todas estas asignaturas y todo esto que hacemos va enfocado, como ya decía, a realizar un proyecto profesional de diseño. Nosotros os vamos a enseñar todas las partes para conseguir que este proyecto sea lo más profesional posible. Estamos hablando de analizar las necesidades del cliente. Un cliente viene a nosotros y nos dice, oye, yo quiero anunciar esto. ¿Cómo lo hago? Ahí vamos a entrar nosotros. No solamente hacer un cartelito bonito y tal, sino que ese cartel sea efectivo. Y eso os lo vamos a enseñar nosotros. Nos vamos a enseñar cómo analizar las necesidades de ese cliente. ¿A qué público tiene que llegar? ¿Es lo mismo venderle a unos adolescentes o a unas personas de la tercera edad? Luego también, aparte de toda esta fase de análisis, vamos a ver que existe un proceso creativo. No voy a ponerme directamente con el Photoshop a manipular las imágenes, que también, sino que hay un paso previo en el que empiezo a dibujar.
Utilizo papel, incluso la tableta gráfica, si le tenéis alergia al papel, que hay algún alumno que le tiene. Y vamos a ver tipos de bocetos, cómo realizar la composición. Oye, si pongo esto aquí y no pongo allá, y luego cómo lo hago. Y todo este tipo de proceso lo vamos plasmando y vamos desarrollando poco a poco hasta conseguir un proyecto que se vea profesional. Este es nuestro objetivo. No me gustaría terminar sin destacar que la palabra publicidad es muy importante también en este ciclo, no solamente el diseño, ya que en este ciclo vamos a ver asignaturas como marketing, en el que vamos a ver todos los procesos, todas las técnicas para lograr esa comunicación publicitaria, es decir, ese conseguir que el cliente sea capaz de vender un producto a su público objetivo. Y nosotros somos el canal para ello. Me gustaría sobre todo destacar que en la EASTA o en general vamos a vivir en un ambiente en el que todos son estudiantes de artes y diseño. Entonces, el ambiente siempre en las escuelas de diseño vamos a ver que es gente creativa, gente que ya viene aquí con unas expectativas, ¿no? De yo quiero ser un profesional del diseño, no quiero ser, no sé, astronauta, sino que quiere ser creativo. Todo este ambiente al final se crean unas sinergias. Si quieras que no, pues te vas acoplando, vas viendo lo que hace este, vas viendo lo que hace el otro, te vas haciendo compañía, tal, el de gráfica publicitaria, se conocen a los de ilustración, a los de PDO, van viendo sus proyectos, las exposiciones y todo este tipo de cosas de dinámica que vamos haciendo que crean una cultura, ¿no?, del diseño que no se puede encontrar en otro sitio que no sean las escuelas del diseño. Esto no os lo digo porque quiera venderos el estudio, que también, ¿no?, un poquito, ¿no?, sino porque yo soy estudiante también. O sea, yo he sido estudiante de escuela de diseño y también he sido estudiante de universidad. Tengo las dos ambientes, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, puedo ver, ¿no?, esta capacidad que tienen las escuelas de diseño de conseguir traer creatividad y gente que realmente quiere ser creativa. Los estudios, como os comentaba, al ser un ciclo superior, son 2 años. Esto os daría luego acceso para poder realizar los estudios superiores de diseño gráfico, que son unos estudios diferentes, que ya duran 4 años y son equivalentes a grados, ¿vale? Son cosas distintas. No es lo mismo 2 años que 4, como podéis imaginar. Por tanto, en gráfica publicitaria se intenta un poco conseguir que ya seamos bastante profesionales como para acceder al mundo del trabajo y además que si queremos continuar desarrollando la carrera podamos estudiar el ciclo superior de diseño gráfico y, bueno, convertirnos en graduados que podríamos optar hasta hacer un máster, incluso un doctorado. Es decir, estamos hablando también de una carrera profesional, académica, auténtica, no de cualquier tontería ni cualquier estudio de online o cualquier cosa que se pueda ocurrir, ¿no? Sino que estamos hablando de una carrera profesional, algo muy serio. En mi experiencia, si os sirve de algo, yo pasé directamente a los estudios superiores de diseño. Sin embargo, creo que si optáis por pasar primero por el ciclo de gráfica publicitaria, os van a dar unas bases que de otra manera seríais incapaces de conseguir. Porque todo este ambiente del que estoy hablando no lo puedes conseguir de otra manera que no sea viniendo a la escuela y que los profesores os demos un poco por saco para que os sacáis adelante todo lo que sean estas técnicas. Bueno, y como os comentaba en los otros profesores, venid preparados para las pruebas generales, para las pruebas específicas del grado, con los materiales que vosotros consideréis y con unos conocimientos más o menos previos de lo que sería realizar un cartel, una campaña publicitaria. Lo que más vamos a valorar es la creatividad, ¿no? Las ganas, el nervio, el hecho de que voy a poner esto aquí porque esto es grande, esa capacidad, ¿no? Un poco de que hayáis visto cosas antes y digáis, yo quiero tirar por ahí. Más que seáis ya diseñadores, porque si sois diseñadores, ¿para qué queréis estudiar esto? Bueno, si tenéis alguna duda, cualquier cosa que queráis comentar, estoy dispuesto a escucharos y a responder a cualquier cosa. Muchas gracias. Soy Esther Rivas, soy profesora de dibujo y en este caso también este curso doy clase de proyectos de ilustración en segundo curso.
Además, este año también me encargo de la coordinación del ciclo. En este caso yo quería incidir que, bueno, el nombre del ciclo no da lugar a dudas. Sois las personas que queréis acceder a estos estudios, sois generalmente personas que tienen unas inquietudes artísticas relacionadas sobre todo con el dibujo y que queréis profesionalizar. En este caso, nosotros en la escuela os vamos a ayudar a profesionalizar esta inquietud. En este caso, en cuanto a la relación de asignaturas y de contenidos del ciclo, deciros que obviamente es un ciclo de carácter eminentemente práctico, en el que se da mucha importancia al dibujo, a las técnicas de dibujo y también a otra serie de asignaturas relacionadas con la creación visual, por ejemplo, la fotografía. Deciros también que, bueno, además del dibujo, por decirlo de alguna manera, analógico, también lo compaginamos obviamente y sobre todo en esta era en la que estamos, con el dibujo digital, ¿vale? Quería además recalcar la importancia, aparte de estas inquietudes artísticas que os pueden lanzar o interesar en este tipo de estudios, lo importante sobre todo que es comunicar ideas, también en la ilustración. Como bien decía nuestro compañero Vicens, tanto gráfica como ilustración son estudios que están hermanados por esa comunicación visual, ¿vale? Al final de estos estudios, lo que vamos a intentar realizar en la EALTA es que salgáis como profesionales de la ilustración, bien como profesionales independientes o como profesionales dependientes en un equipo de comunicación visual, ¿vale? En este caso, que seáis capaces de realizar estas dos tareas complementarias. En principio, sí que es cierto que las asignaturas que vertebran el ciclo, como os decía, son de carácter eminentemente práctico, pero sí tenéis otras asignaturas de contenido teórico que apoyan de alguna manera a este carácter eminentemente práctico, de las asignaturas. Tenéis, bueno, historia del arte, que os va a dar una serie de conceptos teóricos para poder llevar a cabo, para poder plasmar esas inquietudes artísticas de manera fundamentada, ¿vale? Pues nada, un poquito más que deciros con respecto a los estudios. Sí que comentaros también algo acerca de la prueba específica, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros tenemos muy en cuenta a la hora de abordar la prueba que venís a formaros como futuros ilustradores, y es lo que han recalcado mis compañeros, es decir, debéis simplemente demostrar vuestra predisposición y habilidades acerca de estos estudios, es decir, no estamos buscando ilustradores ya formados, ¿vale? En este caso, siempre os recomendamos utilizar materiales y técnicas que ya hayáis trabajado antes, ¿vale? Y que tengáis cuidado a la hora también de elegir los soportes o el papel que estén relacionados siempre o que sean adecuados para la técnica que vayáis a utilizar. Es decir, por ejemplo, si vais a utilizar técnicas húmedas, lógicamente que utilicéis un papel que aguante la humedad, ¿vale? No obstante, siempre por practicidad y por rapidez a la hora de elaborar, os recomendamos que utilicéis técnicas secas, ¿vale? Y en este caso, insistiendo en la capacidad que debe tener un ilustrador en la comunicación también, al margen de la representación artística, que tenga que ver quizá más con lo emocional, ¿no? Os recomiendo que para preparar estas pruebas, para preparar vuestro acceso a estos estudios, busquéis sobre todo fuentes de inspiración. Siempre preguntáis, ¿pero qué fuentes de inspiración? Fuentes de inspiración de todo tipo, ¿vale? El conocer a diferentes ilustradores, diferentes editoriales, diseñadores, artistas, os van a dar siempre herramientas súper útiles para abordar vuestro propio trabajo, ¿vale?
Sí que es cierto que tenéis además en la web una guía para que consultéis a la hora de realizar vuestras pruebas, y en estas guías tenéis una serie de enlaces incluso para buscar este tipo de inspiración, ¿vale? Para aprender a partir de otras imágenes que hayan creado otras personas y que no necesariamente tienen que estar vinculadas con el mundo de la ilustración, es decir, pueden estar simplemente relacionadas con el mundo artístico, bien sea cinematográfico, de gráfico incluso, ¿vale? Y bueno, en este sentido, insistir sobre todo en que tengáis en cuenta lo que queréis transmitir a la hora de realizar vuestros dibujos, ¿vale? En cualquier caso, ya sabéis que el mundo de la ilustración es tremendamente amplio, abarca muchísimos sectores, un sector editorial, un sector incluso de ilustración 3D, animación. Nosotros vamos a intentar formaros de forma general en todos estos ámbitos a través de estas asignaturas prácticas que os comentaba, tanto en primero como en segundo. Además, curiosamente, muchas de estas asignaturas tienen continuidad, es decir, se comienzan en primero, pero luego se continúan en segundo, ¿vale? Y lo que queremos es haceros una formación o ofreceros una información de carácter general que os permita trabajar en diferentes ámbitos e incluso especializaros posteriormente en un ámbito concreto de la ilustración. Os tengo que contar además que, bueno, son pocas las escuelas que ofrecen estos estudios, y sí que es cierto que contamos con una cantidad bastante considerable de candidatos. Y entonces os recomiendo que vuestro interés sea real, que os preparéis en este sentido sin ningún tipo de miedo a las pruebas, sabiendo que sabemos que queréis ser futuros ilustradores, pero que no lo sois todavía, ¿vale? Que venís a la escuela a formaros, pero sí que tengáis conciencia también de que son estudios muy demandados porque considero que tenemos una cantera estupenda y maravillosa de ilustradores, y porque creo que también contamos con un equipo profesional y docente que es digno de mención también, ¿por qué no?, en este caso. Y nada, poco más que comentar. Si tenéis alguna pregunta. Buenas tardes, soy Miquel Ángel Coloma. Nada, soy el coordinador de prácticas de ciclos de la ASDA. Y como han dicho los dos antecesores míos, Esther y Vicens, pues estos dos ciclos están muy relacionados entre ellos, y como no puede ser de otra forma, pues las prácticas también. ¿En qué están relacionadas las prácticas en empresa? En que son las que duran más de todas las prácticas. Son unas 150 horas que se deben de realizar en la empresa, de lunes a viernes, con un horario de 5 o 6 horas al día, y se hacen también en dos ciclos. Se pueden hacer desde octubre a diciembre y luego desde abril hasta ahora, hasta junio, que es casi generalmente el grueso de las prácticas que tenemos. Decir que son prácticas que se hacen en empresas, que las empresas están muy interesadas en gente que salga de la escuela para hacer prácticas con ellos. Incluso a veces buscan que esa persona tenga una continuidad luego en la empresa, aunque no sea a lo mejor una continuidad bien, pero sí que están muy interesados. Son quizá las dos especialidades donde mayor pone el ojo la empresa privada a la hora de obtener profesionales de la ASDA. Referente a las prácticas, pues no sé si tenéis alguna pregunta que decir, pero de las prácticas en sí se realizan en la empresa y tienen un seguimiento por parte de un tutor que te va siguiendo las prácticas que tú vas realizando allí en la empresa. En la propia empresa tienes un tutor y los tutores nuestros que vamos siguiendo cómo va a ir la evolución de las prácticas. Nunca os dejamos solos. Las empresas, tenemos una cartera de empresas bastante buena que estamos ya varios años realizando con ellas. Comentaros también que estamos abriendo nuevos
nuevos sitios en instituciones y acuerdos con instituciones para poder también realizarlas con ellas, como puede ser este año creo que se ha firmado en el MARC y estamos ahora en tratos, lo que pasa es que el COVID ha venido para firmar ahora con Diputación, incluso para diseñar a Diputación sus carteles y todo eso pues esperemos que al año que viene se pueda poner en marcha. Deciros que la gente que en prácticas que lo están haciendo las empresas, por la retroactividad o el feedback que me están dando las empresas a mí, es muy bueno. Me dicen que tenemos buenos alumnos, que están muy contentos con ellos y que han hecho todo el trabajo, la verdad que súper bien. Porque cuando entráis en las prácticas, no entráis a hacer las prácticas, hazme esto, hazme lo otro. Generalmente os integran dentro de un proyecto de prácticas. En ilustración incluso os... Sí, termino ya. No, están preguntando por ilustración, por cómo serían las prácticas en ilustración. ¿Cómo se harían las prácticas de ilustración? Igual que se hacen en otro sitio. Te puedes ir a una editorial, simplemente tú vas a una editorial y te incluyen dentro de un proyecto de un cuento, que a lo mejor el cuento de un libro es la conglomeración de varios libros y ellos te dicen tu diseño que tienes que hacer, te presentan un boceto del diseño ese, cómo es más o menos, y le tienes que realizar más bocetos de diseño. Hay diferentes prácticas en gráfica publicitaria, en ilustración también hay muchas por ejemplo, las empresas de tatu, casi todos quieren ilustradores porque son dibujadores. Todos están pidiendo, hay gente que sí que se mueve bastante en ese ambiente. Y en diseño gráfico, pues igual, hacen diseños de publicidad y generalmente son empresas o estudios pequeños que necesitan un apoyo en un punto puntual, pero tu trabajo lleva a ser a través de un proyecto, que te integren dentro de un proyecto. Estamos tutorizados por nosotros. Si tuvieseis algún problema de que no estáis haciendo lo que se debería de hacer, para eso estamos nosotros, los de prácticas. Los tutores nuestros de la escuela pueden decir dejar de hacer las prácticas si no estáis haciendo o si os han faltado el respeto, si habéis tenido algún caso de bullying o alguna cosa, tenéis que poneros en contacto con nosotros porque las prácticas, si no, buscamos en otro sitio y las hacemos. El soporte lo vais a tener desde la ASDA en cualquier momento. ¿Sabéis? Lo que pasa es que vais a entrar en un mundo laboral que a lo mejor no habéis trabajado nunca y es diferente, es duro. Tenéis que tener un poquito de mano izquierda y mano derecha, ¿no? Para poder llevarlo, pero generalmente se hacen a través de proyectos. Ahora, por ejemplo, se han hecho a distancia porque vuestros trabajos, tanto de gráfica como ilustración, el mundo laboral que va a venir ahora va a ser a distancia. Tú puedes trabajar en tu casa con un proyecto, compartir ficheros, trabajar juntos, es decir, que lo podéis hacer así perfectamente. Lo que pasa es que también es presencial el ir a un sitio de trabajo y esa aptitud que no se puede ver con relación a tus compañeros. Eso es bueno que lo tengáis. Esto muy frío también. Estaban comentando antes mis compañeros que a ver si, por ejemplo, Vicente decía que el ambiente que había en la escuela, que eso no se puede transmitir. ¿Cómo lo podemos transmitir a través del Meet este? No lo podemos transmitir. Vicente no ha intentado, pero os digo que tenéis que ir. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos estudiar o gráfica publicitaria o ilustración es ver cuál es el modo de acceso que vamos a elegir. He visto varias preguntas en el chat. Hay un modo de acceso que es directo si tenéis el bachillerato artístico, pero os tengo que decir que ese modo tiene un cupo, es decir, si nosotros tenemos 30 plazas, a lo mejor por acceso directo solo pueden entrar 5, entonces iría por nota. Hay que estar muy pendiente de ese tema también. No es, si yo tengo el bachillerato, ya entro seguro, no, porque nosotros nos tenemos que acoger a lo que Consellería nos dicta. Consellería nos dice, puede entrar por acceso directo este número de gente. Entonces nosotros ordenamos por nota y cuando corta os podéis quedar fuera, pero en ese momento podríais hacer la prueba específica, ¿vale? Es decir, si por acceso directo, por lo que sea, el cupo, como ha dicho la compañera Esther, hay muchísima gente en ilustración que tiene acceso directo, pero llega un momento que hay que dar oportunidad, como nos dice Consellería, unos cuantos de acceso directo, otros cuantos de prueba y otros cuantos hay que dejarlos para septiembre, ¿vale? Entonces, por favor, muy, muy atentos a la nota, que igualmente, si es una buena nota, hay más posibilidades, pero no sabemos si este año a lo mejor viene mucha gente con buena nota, pues estaríamos otra vez en lo mismo, ¿vale? Pero esto lo solucionamos muy fácil. Hay un plazo para pedir el acceso directo y hay un día en el que vamos a publicar la
la lista de acceso directo. Si por lo que sea no habéis podido entrar por acceso directo, podéis hacer la prueba, ¿vale? La prueba específica, podéis inscribiros y hacerla, ¿vale? Y si tenéis el bachillerato artístico, pues vais a tener los conocimientos, vais a disfrutar haciendo la prueba y seguro que os va a salir muy bien, ¿vale? Entonces, eso con relación al acceso directo. Si no tenemos el bachiller, habría que hacer una prueba general. Esa prueba general hay que inscribirse, mirar, como hemos dicho antes, que estemos en la lista y el día 3 de julio venir a hacer la prueba general. Si tenemos el bachillerato, esa prueba general no hay que hacerla. Vamos directamente a la específica. La inscripción del 2 de junio al 15 de julio para la prueba específica. El día 17 publicamos listas. Muy importante comprobar que no ha habido ningún problema con nuestra inscripción y que estamos perfectamente inscritos en esa prueba. Y la prueba específica sería el 21 y el día 22 a las 9 siempre, ¿vale? El día 21 a las 9 y el día 22 a las 9. Claro. Hola, ¿qué tal? Soy Kiko. Pues nada, la prueba general consiste en realidad es una prueba bastante sencilla. Está bueno, pues, cubriendo más o menos el nivel de bachillerato y estaría compuesta primero por unos ejercicios. El primer ejercicio sería del ámbito lingüístico, que sería un ejercicio sobre lengua y literatura castellana o valenciana. Aquí tendríais que elegir una de las dos opciones y la duración de este ejercicio también sería de una hora. También la segunda parte sería sobre lengua extranjera, francés o inglés, y de cada una de estas opciones tendríais que elegir una, es decir, o inglés o francés, y tendríais dos posibilidades para hacer el ejercicio. Elegís la que mejor consideréis que podréis defender y ya está. El segundo ejercicio, que tenéis 2 horas para su realización, es una primera parte sobre historia de España, que tenéis 1 hora para hacerlo, y otro sobre historia de la filosofía, también otra hora. En estos ejercicios realmente lo que tendréis será básicamente un texto. Se os pedirá que hagáis, bueno, pues o bien un resumen o una síntesis de esos textos, o, como es el caso, por ejemplo, de Historia de España, más que un resumen, es una opinión personal acerca de qué os ha parecido o qué pensáis de lo que se está comentando en este texto. En realidad es un texto muy corto, porque tenéis 15 líneas para expresaros, o sea que tampoco es cuestión de desarrollar mucho. Y una vez que se haya hecho este ejercicio, ya si lo habéis aprobado, pues pasaríais a la prueba específica que os han ido comentando. Lo que sí que es muy importante a la hora de todas aquellas personas que hagáis estas pruebas es que es un ejercicio que, bueno, es sencillo, pero tenéis que relajaros, es decir, tenéis tiempo para hacerlo, no correr en absoluto, porque no saca mejor nota el que primero entrega. Acostumbraros a leer bien qué es lo que se os pregunta. En el caso de que no lo entendáis, evidentemente estaremos nosotros por ahí alrededor para aclararos lo que haga falta, pero también meditar lo que estáis contestando. Cuidad, por supuesto, la expresión y la ortografía, y cuando vayáis a realizar el texto, acostumbraros a no hacerlo directamente. Coger un folio aparte del examen y haceros un borrador del texto. Y una vez que hayáis hecho ese borrador, bueno, pues os lo leéis y si consideráis que está bien expresado y que es lo que vosotros queríais
comunicar, pues ya lo pasáis al libro de examen. Tenéis tiempo de sobra, por lo tanto, tomároslo con toda la tranquilidad del mundo, ¿vale? Muy bien, pues es eso. Vale, entonces esta prueba que estaba hablando Kiko sería el día 3, solamente para aquellos que no tienen el bachillerato, ¿vale? Una vez pasamos esta prueba, que es muy asequible y que vamos a estar ahí ayudándoos, entonces pasaríamos a la prueba específica. La inscripción es del 2 de junio al 15 de julio, el 17 salen las listas de admitidos en esa prueba, muy importante comprobar que estáis admitidos, y entonces pasaríamos a las pruebas el día 21 y 22 de julio. Recordad, siempre a las 9. Y también recordad que debéis llegar a la EASDA un poquito antes, pues para calmaros, para relajaros, ver que está todo allí, que podemos seguir los protocolos de seguridad que nos dictan las autoridades sanitarias y podemos hacer las comprobaciones necesarias con vuestro DNI, que no se os olvide el DNI, los materiales, etcétera, ¿vale? Podéis acceder a todos estos consejos desde las guías que os hemos preparado y que aquí en el chat están enlazando continuamente mis compañeros de comunicación, Eva, Irene, Marina, gracias a todas. Y las pruebas específicas, ya no recuerdo si aquí lo hemos comentado, pero bueno, lo digo rápidamente. El primer día habría 2 ejercicios, uno que dura 1 hora y otro que dura 3 horas. No os asustéis por la duración. La duración es simplemente porque sabéis que el tema artístico requiere de una inspiración, de un pensamiento, como ha explicado Vicens, un poco pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a plasmar, etcétera. El primer día, 21 de julio, a las 9 de la mañana, haceos a la idea de que vais a estar por la escuela pues hasta las 12:30, la 1. Y al día siguiente, el día 22 de julio, también empezamos a las 9 de la mañana. Os recordamos que es conveniente llegar a las 8:30, 9 menos cuarto. Y vais a tener una prueba que es un poquito más larga. Esta no tiene descanso, pero por supuesto si necesitáis ir al aseo o cualquier cosa, pues podéis pedirlo y podéis ir. Y la duración total sería de 4 horas. Es una prueba que de nuevo requiere inspiración, leer bien lo que se os pide y luego pues crear con vuestros colores, con acuarelas, con el material que hayáis elegido. Os recordamos que los folios los facilita la escuela. Si traéis papel que no sea folio, papel de técnica mixta o papel que aguante un poquito más de consistencia, tenéis que levantar la mano, os lo explicaremos en el momento. Alguien del tribunal se acercará, lo examinará, si está en blanco le pondremos un sello y ya lo podéis utilizar. El ejercicio de la prueba específica, que a lo largo de todo esta tarde hemos estado hablando fundamentalmente del segundo y del tercer ejercicio. Es decir, los que son prácticos, cuando tenéis que bocetar, cuando tenéis que colorear esos bocetos y cuando tenéis que llevar a la práctica, en el tercer ejercicio, lo que habéis ideado realizar. Pero antes que estos, hay un primer ejercicio que es el que está relacionado con historia del arte. Este no es un ejercicio práctico, es un ejercicio teórico, pero es requete sencillo. Es decir, es, por supuesto, versa sobre el contenido de historia del arte de bachillerato, pero en realidad es una prueba tipo test, que son 10 preguntas, en donde veréis que aparecerán, si os metéis en los ejemplos que tenemos en la página, lo podéis ver perfectamente, aparecen una serie de imágenes de obras de arte y 3 posibles respuestas. Vosotras y vosotros lo único que tenéis que hacer es marcar con una X la que consideréis que es necesaria. Cada pregunta vale un punto. Si dejáis alguna en blanco, bueno, pues no contabiliza. Y si tenéis un error, tampoco penaliza. Por lo tanto, es muy, muy sencillo, ¿vale? Así que no asustaros para nada con esta prueba teórica porque seguro que la sacáis.
Bueno, el ciclo de cerámica artística, lo primero que tenemos que señalar es que nosotros, la EASDA, es el único centro público que en la provincia de Alicante cursa estos estudios. Por lo tanto, es, bueno, pues es un centro no solamente que tiene importancia por esto, estos estudios, sino que también es pionero en estas cuestiones. En realidad, de lo que trata este ciclo es en conseguir que nuestro alumnado sea capaz de desarrollar, partiendo de un proceso de creatividad, bueno, pues todas aquellas ideas que quiera diseñar en soporte cerámico. En realidad, cuando uno piensa en cerámica artística, piensa que solamente, bueno, se va a formar como, bueno, pues un especialista en lo que es cerámica tradicional. Pero la cerámica es mucho más que la cerámica tradicional. Nosotros, evidentemente, aquí estudiaremos ese aspecto, pero la cerámica hoy está en todos los ámbitos. Y, de hecho, con estos estudios, lo que pretendemos es formar a profesionales que sean capaces, por supuesto, de desarrollar su futuro profesional a partir de un taller particular donde pueda realizar sus creaciones, pero también profesionales que se puedan inscribir dentro de el personal de diseño, tanto de empresas cerámicas que tenemos multitud en nuestra comunidad, como también en talleres que están relacionados con estos conocimientos. Deciros que, bueno, pues lo que pretendemos sobre todo en este ciclo es intentar que los profesionales que de aquí salgan no sean, bueno, pues artistas, por así decirlo, de la cerámica única y exclusivamente, sino que sean también capaces de aplicar ese conocimiento a el mundo del consumo, el mundo de la comunicación y del diseño en general. De hecho, bueno, nuestro alumnado, el que ya ha acabado y el que todavía sigue estudiando con nosotros, bueno, pues serían en realidad los que mejor podrían explicar este aspecto, porque muchos y muchas de ellas lo que han realizado han sido proyectos que luego han tenido su repercusión en la industria, pero también han realizado proyectos, por ejemplo, como de escultura urbana cerámica. En la actualidad, pues, por ejemplo, tenemos un monumento cerámico en el campus de la Universidad de Alicante, hecho por nuestro alumnado. En definitiva, lo que se pretende es que, bueno, pues que salgáis de estos estudios preparados para desarrollar, pues, todo ese, digamos, espíritu creativo que aquí se intenta potenciar, utilizando como base el material cerámico. Para ello, evidentemente, estamos, bueno, pues trabajando en todas las asignaturas, que fundamentalmente hay una que es la de taller cerámico, que es la que más horas tiene en los estudios, y es donde aprenderéis todas las técnicas, no solo de realización, sino de decoración y de cocción, y en torno a esa asignatura, pues, pilotan el resto de materias que, por supuesto, ayudarán a vuestra formación, como son, pues, la historia de la cerámica, como es la fotografía y los audiovisuales, dibujo artístico, dibujo técnico, formación laboral y, por supuesto, lengua extranjera, que es inglés, y también tendréis las asignaturas relacionadas con informática, donde tendréis conocimiento de diversos programas que os ayudarán no solamente a diseñar vuestros productos, sino también a, digamos, promocionarlos y, en definitiva, venderlos a los futuros clientes.
Bueno, en definitiva, esto es lo que pretendemos con el ciclo de cerámica artística. Bueno, soy Miquel Coloma, coordinador de las prácticas de ciclos, y voy a hablaros de las prácticas en concreto de cerámica artística. Bueno, son unas prácticas, también tienen su parte específica y diferenciada de las otras prácticas. Al igual que las de gráfico e ilustración, se realizan en 2 periodos, que son de octubre a diciembre y de abril a junio. Se hacen igual, lo que pasa que la peculiaridad que tienen estas es que son 100 horas. Son unas prácticas más exigentes que las otras, porque necesitan muchos medios y necesitan muchos. Nos hemos dado cuenta con todo esto del confinamiento y del COVID que podíamos realizar nuestras prácticas desde casa, pero con cerámica lo tenemos bastante difícil, porque necesitamos hornos, necesitamos cosas y necesitamos movernos, ir a buscar materiales que a veces no te los traen a casa. Entonces sí que son unas prácticas un poquito más peculiares. Pero bueno, hay empresas que colaboran con nosotros. Se ha buscado, como he comentado antes, en el MARC, donde se ha buscado a través del tutor de este año de prácticas, se ha conseguido, y de la vicedirección de la ESDA se ha conseguido firmar un acuerdo con ellos, y donde se podrán realizar las prácticas y no habrá ningún problema en poder buscaros las prácticas. Más cosas sobre estas prácticas, pues al igual que las demás prácticas que se hacen al final de los estudios, que tenéis que tener aprobados 240 horas, no tenéis que tener más de 240 horas pendientes para poder realizarlas, que es un ciclo que se necesita para poder titular, incluso para presentar el proyecto final, y nada más. No sé si tenéis alguna duda. ¿Dónde se hacen? Pues en talleres, en empresas. Y cuando ya os lo he dicho, y por lo demás no hay nada más. Si queremos acceder a la EASDA, tenemos que, lo primero de todo, saber qué queremos cursar, y lo segundo, saber de dónde partimos. Si tenemos la ESO, si tenemos bachillerato o si hay otra titulación, ¿vale? Entonces, si no tenemos bachillerato o equivalente, hay que hacer una prueba general que se hace el día 3 de julio y, digamos, es nuestro pasaporte para la prueba específica. Entonces, nos inscribiríamos durante todo el mes de junio, es decir, ahora. El día 1 de julio comprobaremos que estamos en las listas para hacer la prueba y el día 3 de julio a las 9 de la mañana empezará la prueba. Recomendamos llegar un poquito antes, un cuarto de hora, 20 minutos antes, para comprobar que hemos llegado bien, que sabemos dónde está, que no nos lavamos las manos, etcétera, ¿vale? Y el día 3 hacemos la prueba general, que consta de una parte lingüística, castellano o inglés, castellano-valenciano, inglés-francés, elegimos o castellano-valenciano o inglés-francés, y después otra parte de historia de España e historia de la filosofía. Como regla general, cada vez que vengáis a hacer una prueba de la EASDA, haceos una idea de que vais a estar unas 3 horas allí, para que, a lo mejor es un poquito menos, pero para que vosotros sepáis que son pruebas que, entre que las explicamos, vosotros las hacéis, hacemos un descanso, luego volvemos a entrar, es decir, se pasa un tiempo, ¿vale? Todas las pruebas empezarán a las 9 de la mañana y la prueba general será el día 3. Una vez salen las listas, habéis aprobado esa prueba general y nos vamos a la específica. La específica habrá gente que irá directamente porque tenga el bachillerato o porque tenga una titulación universitaria, entonces directamente va a la específica. Pero hay que inscribirse. Independientemente de que hayas hecho o te hayas inscrito en la general, hay que inscribirse en la específica. Hay que inscribirse por la web, hay que mandar toda la documentación a la dirección inscripcionciclos@easda.es, y eso lo haríamos desde el 2 de junio hasta el 15 de julio. Evidentemente, si tienes que hacer la prueba general, pues primero te inscribes en la general y después, cuando ya se haya hecho la general, es decir, a partir del 5 de julio, ya te inscribes en la específica. ¿Que no tienes que hacer la general? Pues ya, hoy mismo, esta tarde, mañana, ya te puedes inscribir en la específica. Y tienes hasta el día 15 de julio.
El día 17 de julio saldrá la lista. Muy importante, mirar en la lista si está tu nombre y está todo correcto para hacer la prueba que tú has solicitado. Una vez está todo correcto, el 17 de julio, pues ya vendrías el 21 a las 9 de la mañana a hacer la prueba específica. Las pruebas específicas serán el 21 y el 22, ambos días a las 9 de la mañana. Y como os he dicho, vendréis a la EASDA a estar más o menos unas 3 horas y media, porque hay diferentes ejercicios. El primer día hay un ejercicio de 1 hora de historia del arte. Lo vuelvo a resumir, ya lo ha explicado Kiko, pero lo vuelvo a resumir. Es un ejercicio tipo test de historia del arte, cubriría lo que es la materia de bachillerato y tenéis 1 hora para hacerlo, aunque se puede hacer en muchísimo menos tiempo, pero como hemos dicho en todas las pruebas, respiramos, estamos tranquilos, leemos lo que nos están pidiendo y si tenemos alguna duda, estamos los profesores ahí para resolverlas. Después de ese ejercicio, que dura 1 hora, tendremos un pequeño descanso y a las 10:30 empezará el segundo ejercicio, que dura 3 horas. 3 horas, ¿por qué? Porque necesitamos una inspiración, necesitamos leer bien la prueba, comprender lo que se nos dice. Sabéis que el arte no hay una única solución. Vuestra solución puede ser igualmente válida que la de la persona de al lado y ser completamente diferentes. Entonces, por eso la consellería dicta 3 horas para hacer la prueba, para que estéis bien inspirados y podáis hacer la prueba tranquilamente. Y después, el día 22, volveríamos a empezar a las 9 de la mañana y tenemos otro ejercicio que esta vez dura 4 horas, aunque si necesitáis beber agua, ir al baño, pues estamos ahí. Con respecto al material, el primer día será más lápiz, papel, rotring, tipo más para dibujar, y el segundo día ya para dar más color, o en el caso de cerámica, Kiko, si quieres explicar un poquito más la específica de cerámica, que es bastante específica. La específica de cerámica, de lo que costará es, fundamentalmente, se os dará un objeto, imaginaos, pues, por ejemplo, esta taza, ¿vale? Y vosotras y vosotros lo que tendréis que hacer es una serie de bocetos que interpreten esa taza. Hacéis X bocetos y eso sería el primer ejercicio. De esos bocetos, el segundo ejercicio sería hacer uno de ellos a color, ¿vale? Y el tercer ejercicio, que sería ya al día siguiente, es llevar a 3 dimensiones, es decir, con un pedacito de barro, hacer ese dibujo que habéis coloreado en pieza cerámica. Y ya está. En realidad, en cuanto a materiales, los folios para hacer los bocetos os los dará la escuela. Sí que tendréis que traeros vosotros el material que consideréis necesario para las técnicas que queráis desarrollar a la hora de dibujar, y el barro también os lo pone la escuela, ¿vale? O sea que tampoco tenéis ningún problema en ese sentido, ¿vale? Y ya está. Es muy sencillo. Esperamos veros a todos en las pruebas y ya sabéis, cualquier duda tenéis info@easda.es. Mañana tenemos los estudios superiores de diseño y luego, bueno, pues si no tenéis ninguna duda, nos vemos directamente en las pruebas que tengáis que hacer. Y nada, muchísimas gracias y nada más.